Hola, hola niños, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase de Escuela Bíblica. ¿Cómo han estado? ¿Se han portado bien? ¿Sí? ¿Han sido obedientes? ¿Sí? Qué bueno, me alegro. ¿Saben? Dios en la Biblia también nos dejó muchos ejemplos de obediencia, ¿cierto? Y hoy les voy a contar la historia de Jonás. Esta historia bíblica la encontramos en el libro que lleva el mismo nombre de nuestro protagonista, Jonás, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 16. Ahí aparece la historia completa de Jonás. ¿Ustedes saben quién era Jonás? ¿No? Bueno, yo les voy a contar. Jonás era un profeta. Un profeta era una persona que escuchaba la voz de Dios, escuchaba la voz de Dios. Y ellos tenían como misión, ¿cierto? Aquí tengo a Jonás. Ellos tenían como misión llevar los mensajes de Dios a donde Él les decía que fueran. A veces iban a hablar a alguna persona en particular y otras veces a pueblos enteros. Cierto día Dios le habló a Jonás y le dijo que fuera a una gran ciudad llamada Nínive, un lugar donde vivían muchas personas, pero estas personas no estaban agradando a Dios, estaban desobedeciendo, estaban haciendo muchas cosas malas. Por eso Dios decidió enviar a Jonás a esa ciudad y el mensaje que Jonás les debía entregar era decirles que ya dejaran de hacer tantas cosas malas y que comenzaran a obedecer a Dios haciendo lo correcto, lo que es bueno, porque si no podrían recibir un castigo. Pero Jonás no quiso ir a Nínive. Aquí tenemos, ¿cierto? Jonás, Dios lo había enviado a Nínive y debía ir hacia allá. Pero Jonás no quiso ir porque pensó que en esa ciudad, como eran tan malos, podrían hacerle daño, ¿cierto? No confió en Dios y le desobedeció. Y entonces, en vez de ir a Nínive, se fue a otro lugar, pensando que podría esconderse de Dios. Jonás huyó hacia un lugar en la costa llamado Jope y estaba en la dirección contraria a donde Dios lo había enviado. Vemos aquí en la flecha, Nínive quedaba para allá, allá debía ir Jonás. Pero él decidió ir a la costa hacia Jope, huyendo un poco de la presencia de Dios, ¿cierto? Y allí se subió a un barco que estaba por salir, porque aquí también dice que hacia acá está Tarsis, que era otra ciudad, y así se alejaría más todavía de la presencia de Dios. Era lo que creía, ¿cierto? Jonás. Entonces aquí podemos ver a Jonás subiéndose a ese barco, ¿cierto? A ver si les enfoco bien. Allí. Ahí vemos a Jonás subiéndose al barco. Él pagó su pasaje, ¿cierto? Y se subió a ese barco que lo iba a llevar a Tarsis. Él iba arrancando de Dios para no obedecerle. Y bueno, al principio del viaje estaba todo tranquilo, pero de pronto Dios hizo soplar un viento muy fuerte, una gran tempestad. Comenzó a azotar ese barco. Mire, aquí podemos ver un viento tan fuerte y comenzó a azotar ese barco y el barco se movía y se movía tan fuerte. Era una tempestad espantosa. Y los que estaban en el barco, ¿cierto? Pensaron que el barco se iba a destrozar por completo y todos morirían. Y soplaba ese viento. Y tenían mucho miedo, mucho miedo. Así que cada uno de los que estaba arriba del barco comenzó a clamar a su Dios. Pero por supuesto, como clamaban a dioses que no eran el verdadero Dios, no recibieron ninguna respuesta. Entonces, desesperados, comenzaron a tirar todas las cosas que encontraron al mar.
tiraban y tiraban cosas para que el barco quedara más liviano y así no se hundiera. Porque, wow, azotaba tanto el barco y ya lo veían que se partía ese pobre barco. Y tiraban cosas al mar. Y en medio de todo ese caos, Jonás se había ido a dormir. Se había quedado dormido en el fondo de ese barco en una piececita aparte, se había quedado dormido. Y estaba muy plácidamente durmiendo. Y llegó el capitán y le dijo, despiértate, levántate y clama tú también a tu Dios. A lo mejor Él tiene compasión de nosotros. Y Jonás entonces se fue a donde estaban todos los demás ocupantes del barco, ¿cierto? En la cubierta y estaban todos tratando de averiguar por culpa de quién estaba pasando todo esto. Porque no sabían, el viaje al principio era muy tranquilo. Y estaban allí todos reunidos tratando de averiguar de quién era la culpa. Y resulta que se dieron cuenta de que el responsable era Jonás. Y todos lo empezaron a mirar, ¿cierto? Y Jonás les contó quién era, les dijo por qué estaba ahí, les dijo que por qué había subido ese barco, ¿cierto? Tratando de huir de la presencia de Dios, desobedeciendo su voluntad. Y los hombres le preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer para que tu Dios calme toda esta tormenta, para que el mar quede en paz? Y Jonás entonces les pidió a aquellos hombres, ¿cierto? A todos estos que estaban por aquí, les pidió que lo lanzaran al mar. Sí, les dijo, tírenme al mar y ahí la tormenta se calmará. Estos hombres, ¿cierto? Muy temerosos del poder que veían en el Dios de Jonás, hicieron lo que Jonás les pidió y lo tiraron al mar. Ahí vemos a Jonás cuando ya lo tiraron al mar, ¿cierto? Lo tiraron al mar. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que había dicho Jonás. Los vientos se calmaron, el mar se tranquilizó y todo volvió a quedar muy, muy tranquilo. ¿Vieron? El poder de Dios. ¿Y qué pasó con Jonás? Bueno, después que Jonás cayó al agua, ya no lo vieron más. Había desaparecido. En medio de todas esas olas, desapareció Jonás. Pero ¿saben qué? Dios todavía tenía un gran plan para Jonás, porque esta historia no termina aquí. La próxima clase vamos a conocer cuál era ese gran plan que Dios tenía para Jonás. Hasta aquí entonces Jonás había aprendido que no se puede esconder de Dios y que tampoco hay que desobedecerlo, porque Dios está en todas partes. Él todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Por eso nosotros debemos hacer siempre lo correcto, hacer lo que agrada a Dios, porque Dios quiere que seamos obedientes, obedientes con nuestros padres, obedientes con las personas que nos cuidan, ¿cierto? Obedientes con los profesores y también con las autoridades, porque toda autoridad que hay acá en la tierra fue dada por Dios. Entonces, recuerden siempre que la obediencia a Dios es muy, muy importante. El versículo para memorizar en esta semana resume perfectamente la enseñanza de esta historia. Está ubicado en Eclesiastés, en el capítulo 12, en la primera parte del versículo 13, y dice así: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que aprendió Jonás. Jonás aprendió que hay que temer a Dios, hay que obedecerle cuando Él nos habla, hacer su voluntad y no la nuestra,
aunque a veces las cosas parezcan un poco difíciles de hacer, siempre es mejor hacer la voluntad de Dios que la voluntad de nosotros. Así que esa ha sido la historia de esta semana. La próxima semana recuerden que hay una segunda parte de esta historia de Jonás. Así que aquí me despido junto a nuestro amiguito Jonás y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, mis niños hermosos. Un besito. Chao.